En Ecomedios, hasta las 9, nos encontramos para hacer proyecciones con Jorge Rousseler y un equipo de especialistas claves. Un informe sobre la economía, las finanzas, los mercados y el resto de la actualidad, imprescindible para tomar las mejores decisiones. Hasta las 9, proyecciones con Jorge Rousseler por Ecomedios. Gracias. Está bien, ya sé que han sido extorsionados para aplaudir, han cumplido con su rol, les agradezco. Esta fue una semana en la que las contradicciones del kirchnerismo surgieron a flor de piel. Mira, Cristina en Cuba, Alberto con el fondo. Están más perdidos que Kicillof y José Cepaz, realmente. Dentro de los que apoyan a Fernández están los que quieren la reforma laboral y los que están en contra, los que quieren la reforma previsional y los que están en contra, y así. En lugar de Frente de Todos lo van a llamar Frente para Todos los Gustos. Durante toda la semana, Alfredo, mirá vos, Alberto trató de despegarse de Cristina. Dijo que si gana no hay posibilidad de default, marcó diferencias respecto del chavismo, de 678, del INDEC de Moreno, del cepo de Kicillof. Hay quienes dicen incluso que Alberto ya está más domesticado que Dylan, cuando lo escuchan. Ahora, entre tanta moderación, hubo también algunas contradicciones. Fíjate lo que pasó el martes pasado, acá en Telenoche, con minutos de diferencia, Alberto diciendo cosas opuestas respecto de Cristina. Mirá. Cuando hablo yo, está hablando Cristina. No hace falta que hable Cristina. El candidato a presidente soy yo. ¿Cómo definiría política e institucionalmente al gobierno de Nicolás Maduro? Es un gobierno que ha caído en muchas arbitrariedades. ¿Y en eso también Cristina está de acuerdo? Digo, si quiere entrevístela a Cristina. Pero que Cristina no da entrevistas, por eso, Alberto. Y si quiere hacer, bueno, digo, es su problema. Por un lado lo tenés diciendo que cuando habla él, habla Cristina, y después, cuando le preguntan algo que no quiere responder, dice, anda y preguntar a Cristina. Es rara la posición. Bien, también esta semana hubo un par de furcios. Uno de Alberto, que fue divino, en la nota en la entrevista gráfica que hizo con Clarín. Hay un tape de eso, míralo. Pero es una consejera, Es mi amiga. Soy el primer vicepresidente que tiene un amigo de vicepresidente. ¿Qué más le puedo pedir a la vida? Política, por lo menos. ¿Qué más le puedo pedir? Es el vicepresidente de la vicepresidente. Está clarísimo. Macri también tuvo esta semana su metida de pata porque fíjate lo que dijo el martes cuando presentó a la Cunza. Míralo. Buenos días a todos. Gracias por acompañarnos tan temprano este lunes. Era martes, Mauricio. Bueno, que alguien le diga, aunque sea bajito, ¿no? Desde el costado. Volviendo a las contradicciones, Alberto se la pasa diciendo que no va a haber cepo, pero mira, la expresidenta del Banco Central, Mercedes Marcó del Pont, dijo, en algún momento va a haber que regular la situación del dólar. Escuchá. En algún momento vamos a tener que regular cuáles son las prioridades para el uso de los dólares en esta situación tan crítica. Esa es la discusión de los dólares no alcanzan para todo, que es elemental, que si nosotros decimos que queremos un modelo económico que promueva nuevamente el crecimiento, los dólares tienen que estar disponibles para el crecimiento. Bien, no se llamará cepo, anda a saber cómo lo van a llamar, pero en algún momento, bien. Alberto busca mantener una buena relación con el periodismo, pero fíjate lo que dice Leandro Santoro sobre la prensa, mira. Cuando los medios de comunicación, fundamentalmente los que contribuyeron a este blindaje, le soltaron la mano al gobierno, el sector financiero entró en pánico, el sector judicial entró en pánico y el sector político entró en pánico y a hacer las cagadas que se empezaron a mandar. Bien, también Felipe Solá metió la gamba, Primero dijo que no se le pueden seguir dando dólares a la gente para que amarroque. Y agregó, no digo cepo, pero algo hay que hacer, mirá. Seguir así no se pueden seguir entregándole dólares a la gente que amarroca,
cuando el dólar le cuesta tanto a la Argentina y después no tiene dólares para pagar. Bien, después propuso restaurar la Junta Nacional de Granos, algo que funcionó en la década del 40, pero que fue después un fracaso. Al otro día Felipe Solá se desdijo y, bueno, si es por hablar, no te cuento lo que dijeron todos los que están en cana. Luis de Lía, por ejemplo, convocó desde la cárcel a un acto para pedir la libertad de lo que él llama presos políticos. Mira el tuit. El 27 de agosto, todos a ferro, dice de Lía, por la libertad de los... Bueno, está con arroba, no sé cómo se lee. De los presos políticos. Algo así. La cita es bla, bla, bla. Y Roberto Barata, acordate, el de los cuadernos, el que le daba la guita que llevaba Centeno en el auto, ¿no? Barata publicó en Twitter una cartita festejando y convocando a la militancia, míralo. Ahí tenés la cartita de... Mirá qué lindo, parece como una cartita escolar. La cartita de Barata escrita en una hoja de matemáticas, ¿no? Qué raro. Bueno, con esperanza renovada, bla, bla, bla. Pronto habrá decisiones políticas que conviertan necesidades en derechos, dice Barata. Mientras Alberto insiste que no va a haber tribunal de la venganza, como en el sketch, Eve, la Eve real, no la de sketch, lo desdijo, mirá. Los jueces se están queriendo jubilar. Ahora todos están apurados por cumplir 60, 65 años. Lo que pasa es que no pasan los días. Se quieren ir rápido también como ratas. Pero eso también les vamos a agarrar de la cola, no los vamos a dejar ir. Van a tener que pagar lo que nos hicieron. Bien. Y como si esto fuera poco, llegaron nuevos apoyos internacionales a los K. En este caso, un comunicado de la FARC, de la guerrilla colombiana. Míralo. Dice el comunicado, el partido Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común FARC manifiesta su complacencia por el resultado obtenido en la jornada de las PASO por Alberto Fernández y Cristina Kirchner. Bien. Está bien, con Irán, la FARC y ponerle un sector de ISIS estamos hechos como para un gobierno. Bueno, a todo esto, ¿alguien vio a Cristina? ¿Vieron que hace días, por no decir semanas, que no aparece? Su última aparición fue el día de las PASO, acordate, y encima con un video grabado antes de que se conocieran los resultados. Pero bueno, había una cámara de PPT cuando se estaba yendo de viaje. Mirá. ¿Cómo está Cristina? Bien, muy bien. ¿Cómo se prepara para el viaje de mañana? Como toda persona que tiene un viaje al exterior, ordenando sus cosas. ¿Te comentó si está de acuerdo con lo que dijo Alberto, de que habla él y es hablar ella? No, no hablamos. Bueno, ¿Y de qué hablaron? ¿Me podés creerme? Del tiempo, que está muy lindo, de Cuba, que va a ver a su hija, todo eso. ¿Cómo Gracias. está Florencia? Gracias, hasta luego. Bueno, así empezaba Jorge Lanata, el programa de ayer, el periodismo para todos de ayer, con este monólogo que, bueno, incluía un poquito dónde estábamos en materia de actualidad política, sobre todo. Y sobre todo se preguntaba dónde está Cristina. Bueno, Cristina yéndose para Cuba, ¿no es cierto?, en esta cuestión, en esta instancia donde tenemos a Fernández haciendo declaraciones de que no se arrepiente de sus críticas a los jueces, de que Venezuela no es una dictadura, pero que hay autoritarismo, y Cristina en modo avión, silencio total, avión para Cuba y a otra cosa. Timbreo y contacto con la gente en el macrismo para las elecciones generales. La frase de Alberto Fernández sobre Lázaro Báez, la misión del Fondo Monetario y la carrera de Buenos Aires y la acción de la Superliga fueron los temas, obviamente, del fin de semana. Una semana que arranca con una alerta de tormentas fuertes para Chaco, para Corrientes, para Entre Ríos, para Formosa y para el centro y el norte de Santa Fe. En la ciudad de Buenos Aires habrá niebla por la mañana y en la noche con mucha humedad y una máxima que se estima en 21-22 grados. Cambios en la campaña del macrismo tras la marcha del sábado. El oficialismo prepara una nueva estrategia electoral con timbreos y más contacto con la gente. Mauricio Macri y los funcionarios de primera línea serán los protagonistas. La misión del fondo con la CUNSA pleno el fin de semana en todos los reportajes, todos los diarios. Mirta Legrand, un raid de medios hizo la CUNSA este fin de semana
y tuvo la reunión con el fondo y hoy el fondo se reúne también con los economistas de Alberto Fernández. Los enviados del fondo se reúnen a las 11:30 con el ministro de Economía. El objetivo va a ser revisar las cuentas públicas a la espera de un nuevo desembolso de dinero. A la tarde habrá una cumbre con los representantes del Frente de Todos. Ayer habló Alberto Fernández, dijo que Lázaro Báez debería estar libre. El candidato volvió a cuestionar a los jueces y aseguró que el empresario tendría que estar fuera de prisión por el Pacto de Costa Rica. También se refirió a Vudú y a Julio De Vido. Ya vamos a ir a la apertura después de estos títulos con el desarrollo y la palabra de Alberto Fernández. Tras las PASO crece el temor de los testigos protegidos por un eventual cambio de gobierno. Creen que si el kirchnerismo regresa al poder se les complicará su situación y temen que se revelen datos sobre sus paraderos. Ya hubo casos de arrepentidos que llamaron a la justicia y al programa de protección para pedir más seguridad. Asesinan a balazos a un policía, creen que su novio la mató e intentó suicidarse. Ocurrió en La Plata, un oficial está acusado de matar de 5 balazos a su expareja, una sargento está internado en grave estado. El Amazonas, incendio, el humo ahoga el norte de Brasil. Bolsonaro dice que esa crisis ya se superó. El presidente agradeció a decenas de jefes de Estado que han colaborado con su país. Superliga, Boca ganó con lo justo y es líder de la Superliga. Venció 1-0 a Banfield como visitante gracias a un gol de Soldano a los 19 segundos. Alfaro reservó a los titulares para la definición de los cuartos de la Copa Libertadores entre la Liga de Quito y para el Superclásico del domingo. En tanto, el equipo de Gallardo perdió 1-0 con Talleres antes del partido con Cerro Porteño. Racing no puede escapar del mal momento que está viviendo. 0-0 en Santiago del Estero. Un keniata ganó con récord los 21K de Buenos Aires. Bedán Karoki, que había salido segundo en el 2018, completó en 19 minutos 5 segundos la media maratón por las calles de Buenos Aires. Joaquín Arbe, el argentino más rápido en una prueba que contó con más de 20.000 participantes. Esos son algunos de los temas que esta mañana de lunes 26 de agosto de 2019, que le damos los buenos días y el bienvenido a estas proyecciones de esta semana. Javier Martínez en los controles. Hoy tenemos la grata presencia de Javier. Javier hoy viene remozado con el triunfo de Independiente. ¿Hace cuánto que no ganaba Independiente? Mirá la carita que me pone, como diciendo, ya me había olvidado de cuando ganaba Independiente. No, no es así. Becasés está firme en ese puesto. Una temperatura de 13 grados 8, una térmica de 13,8. La temperatura esta semana vamos a tener de todo. Hoy máxima 22, mañana máxima 24. El miércoles máxima 27 es lo que está pronosticado. Después jueves y viernes baja la temperatura, agua, etcétera, etcétera, etcétera. Eso por ahora, pero como ustedes saben, como en la Argentina todo cambia rápido, antes de que cambie le voy a pedir a Javier que me presente los títulos y vamos a ver cuáles son los principales temas de los cuales vamos a hablar hoy. Dale. Las proyecciones de los títulos que serán noticia. Alberto Fernández recuperó fondos. Tras la victoria en las PASO, llueven donaciones para el Frente de Todos. Vencen 1.600 millones de dólares. El tema de la semana, test para la CUNSA. Inversores deben decidir si siguen con las letes o cobran los dólares. El porcentaje de renovación que logre será clave para medir el nivel de confianza. Esta semana vencen 1.600 millones de dólares en letras del Tesoro. De esa cifra, más de la mitad está en manos de tenedores privados. Será el primer test de Hernán Lacunza. La prueba no será solamente financiera, de no poder renovar los 900 millones que actualmente tienen los inversores privados. Es posible que el Tesoro tenga que echar mano al Banco Central para afrontar sus compromisos después de que las reservas se contrajeron más de 8.000 millones desde las primarias del 11 de agosto. Pese a la volatilidad que hay en el mercado, Hacienda necesita rolear los vencimientos que vienen para descomprimir las obligaciones por más de 6.500 millones que tienen que afrontar antes de las elecciones del próximo 27 de octubre. Emisión cero, al Central le va a costar llegar a la meta de agosto. El esquema monetario de emisión cero llega a la última semana de agosto con la necesidad de hacer un esfuerzo de proporciones. Para cumplir la meta, el Central tiene que aspirar entre 38.000 y 36.000 millones
al día o modificar la regla. Será complejo hacerlo sin subir más la tasa de interés, que desde las PASO está en el 75%. Las provincias con las cautelares hoy van a la Corte por la baja del IVA. Luego de reunirse en la sede de la Comisión Federal de Impuestos, los fiscales de 10 provincias irán a la Corte para llevar las cautelares contra las bajas del IVA y ganancia. La novedad es que Córdoba decidió abstenerse y avisó que buscará otras alternativas. La misión del fondo se reúne con los economistas del Frente de Todos. Después de ver a Hernán Lacunce y a Guido Sadleri apenas bajaron del avión, hoy se dedican a repasar números fiscales y a escuchar qué planes tienen los economistas de Alberto Fernández, quien ha remarcado en más de una oportunidad que el acuerdo tiene que ser revisado. ¿Qué más tenemos por acá? A ver, los cierres de los mercados el viernes, el Merval con una caída del 5%, el Dow con una caída del 2,3%, el dólar mayorista en 55.15, el euro en $1.11, el real 4 reales 12 por dólar y la tasa de riesgo país con una suba del 1% en 1.809. Otro título de hoy: la justicia resuelve si acepta los pedidos para frenar el juicio a Cristina Fernández de Kirchner. Porque ahora usan el nombre Fernández, ¿viste? Fernández, ya se olvidaron que es Cristina Kirchner. Cristina Kirchner. El tribunal de la causa Vialidad decidirá sobre medio centenar, escuchen bien, medio centenar de recursos que incluyen la suspensión del proceso. Y hay otras presentaciones que están en la Corte. El caso por Vialidad, el único que actualmente enfrenta a Cristina, está amenazado por decenas de planteos que podrán frenar su marcha. Hoy el tribunal resolverá 51 cuestiones preliminares planteadas por las defensas que incluyen pedidos de suspensión del proceso. Todo indica que van a ser rechazadas, pero la Corte tiene 9 recursos pendientes, 6 de los cuales son de la defensa de la expresidenta y no tienen plazo para decidir. Se trata de recursos de queja por planteos rechazados en instancias anteriores. Cristina está acusada de haber liberado una asociación ilícita que habría direccionado obras públicas en favor del empresario Lázaro Báez. El resultado de las PASO, que dejó en primer lugar a la fórmula Fernández, aumentó la expectativa sobre el futuro del proceso. A su vez, la justicia tiene en carpeta definiciones sobre un grupo de detenidos que pretenden ser beneficiados con la prisión domiciliaria. ¿Quiénes lo integran? El exministro Julio De Vido y los empresarios Cristóbal López y Lázaro Báez. Dijimos que ayer estuvo Alberto Fernández. Alberto Fernández estuvo en el programa de Majul haciendo declaraciones sobre el fondo, sobre la situación de la justicia, sobre Venezuela. Bueno, algunos de esos puntos los escuchamos en este audio que nos tiene preparado nuestro operador Javier Martínez. Dale. Si es una enormidad, estamos en problemas, porque entonces la pregunta es imposible. La realidad, lo que creo es que lo que los lleva a ustedes a hacer esa pregunta es la ansiedad, y yo lo entiendo, porque hay un problema muy serio en la economía argentina. Enorme problema en la economía argentina. Ahora, es muy difícil resolver eso sin un plan integral. Un plan que primero estabilice la economía y después nos garantice el desarrollo. Ese plan es imposible hacer porque no sabemos qué va a pasar mañana en la economía argentina. Pues ¿Pero lo tiene? Pero por supuesto que estamos trabajando, pero la verdad es que no sé qué nivel de inflación me van a dejar. No sé qué nivel de desocupación va a quedar. La pobreza, algunos aseguran que va a llegar al 40%. No sé cómo estará la deuda. No sé cuántas reservas van a quedar en el Banco Central. No lo sé yo y no lo sabe Macri, quiero aclarar. No, está claro. Porque ellos no lo saben. El gobierno no lo sabe. Está bien, pero ¿sabe cómo bajar la inflación? Usted dijo que Macri no sabía, está claro que no supo o no pudo. No, lo que creo es que no se puede tener la irresponsabilidad de quien dijo que bajar la inflación es lo más simple que hay. Es muy difícil bajar la inflación. Pero ¿cómo porque hay una inercia que va conduciendo a la suba inflacionaria. Ahora, acá lo que hay que parar son las expectativas. Para parar las expectativas hay que hacer el famoso acuerdo del que yo hablo, que es un acuerdo casi como yo digo, de parar la pelota, ¿no? Parar la pelota significa dejar esta locura y mirar dónde cada uno está parado para ver cómo seguimos el juego. Y para eso hace falta poder político, capacidad política, para que los empresarios acompañen, para que los sindicatos acompañen y para que el Estado se haga cargo de la parte que le toca. Alberto, ¿usted habla de un acuerdo económico-social? Sí. Ok. Se produce ese acuerdo. ¿Cómo se baja la inflación?
¿Sabe por qué se lo pregunto? Porque yo he escuchado a un montón de gobiernos y pero evidentemente... es que si nosotros no desactivamos una tasa de interés del 75%, es muy difícil que la inflación ceda. Está bien, ¿y cómo la desactivamos? Bueno, por eso digo... Porque está el tipo de cambio que tira para arriba. No, bueno, pero todo ha sido consecuencia del desorden que Macri produjo. O sea, Macri, es probable, y de la herencia que recibió y que no... No, la herencia que recibió no tiene nada que ver con esto. Para mí fue una herencia desastrosa que ni siquiera blanqueó. ¿Cuál fue la herencia? Déficit, el cepo. Bueno, el cepo fue desastroso. Si quieren lo discutimos, pero el cepo, por ejemplo, cuando usted me pregunta... Perdón, la manipulación de los índices, perdón que lo interrumpa, la manipulación de los índices de inflación. Pero a ver, ordenemos. La manipulación de los índices, en todo caso, es un efecto de la política económica, pero no es la causa de los problemas de la política. Esto es como tirar el termómetro porque tengo fiebre. No. Si quiere, tírelo al termómetro, pero la verdad es que la política económica es otra cosa. Peleó con eso dentro del gobierno, pero mientras usted estaba en el gobierno, se había empezado a manipular en enero de 2007. No es verdad. Bueno, yo tengo las estadísticas. Bueno, las leyó mal, Luis, las leyó muchos años mal. Empieza a leerlas bien. Sí. No fue así, Luis. Yo leí muchos años mal. Puede ser. No hay problema. Pero no fue así, Luis. Después, pero no nos desafiemos, después lo notamos. Sí, cómo no. Pues si no hay pregunta que pueda responder. No, por favor. Lo que digo es, el gran problema que tuvo el gobierno es que quiso salir del cepo sin un plan de estabilización. Y evidentemente tenía una economía de una inflación de 25 puntos. Y lo que ocurrió es que salió del cepo alocadamente, sin un plan de estabilización de la inflación. ¿Y qué ocurrió? Llegó el primer año la inflación al 41%. Yo concuerdo con usted. ¿Cómo lo hubiera hecho usted? Pero termino. Es que no se podía salir del cepo así. ¿Y cómo? Porque eso es no saber, eso es desconocer el Estado. Porque lo que no sabía es que había un montón de productos que se importaban, de insumos que se importaban y se pagaban a $1 de 9,50. Cuando usted llegó el dólar a 14, todo eso significó aumento de precios. Entiendo, pero usted hubiese salido del cepo, supongo, igual. Pero no así. La verdad es que lo que Macri... ¿Cómo? Pero Luis, lo que Macri hizo fue el arte de la improvisación, fue siempre improvisar y sobre la marcha buscar una solución. Cuando se encontraron con el problema del delirio que habían armado por salir el cepo como salieron, empezaron a jorobar con las LEVAX y empezaron a pagar tasas de 35, 38 puntos, porque ellos siempre creyeron que el problema inflacionario era un problema monetario. Entonces ellos creyeron... ¿Y usted qué cree? ¿Que el problema inflacionario es monetario o no? A mí me encantaría poder terminar algo, perdón, pero quería... Yo entiendo la ansiedad, pero espéreme un minuto. Sí. Digo, ellos siempre creyeron que era un problema monetario. Y entonces dijeron, si yo bajo el consumo y restringo el crédito, entonces de ese modo voy a bajar la demanda. Y si bajo la demanda, van a bajar los precios. Llevan 4 años haciendo lo mismo, 4 años. ¿Y qué tenemos? El doble de inflación. ¿Sabe qué conclusión hay que sacar, Luis? Que el problema en la Argentina inflacionario no es centralmente monetario, que hay otras causas. Aunque también es monetario. ¿Y cuáles son? Seguramente hay un componente monetario que si uno emite sin respaldo, la inflación tiende a subir. Alberto Fernández, con Majura anoche. El Fondo Monetario confía a Macri que los 5.420 millones llegan antes del 27 de octubre. El gobierno asegura que la misión del fondo presente en el país será crítica sobre los números fiscales del tercer trimestre, pero que va a liberar antes de las elecciones el dinero comprometido para el tercer desembolso del año. Afirman que políticamente el fondo quiere cerrar el gobierno de Macri en buenos términos, con lo cual va a avalar el giro pautado. La misión quiere acelerar la negociación y Alberto Fernández va a decir que no. Esta tarde se dará el esperado encuentro entre el fondo y los albertistas, comandados por el propio candidato a presidente. Los opositores le dirán a los visitantes que no es el momento de negociar y volverán las críticas por la autorización a utilizar el dinero del fondo para financiar corridas. El dato clave para el albertismo: desde la última reunión con el fondo de junio se perdieron 9.000 millones de dólares. ¿Cómo está la banca con los argendólares? El gobierno le teme tanto a una corrida cambiaria como a una financiera en su objetivo de llegar a octubre y a noviembre. Hasta ahora, luego de las PASO, el comportamiento de los ahorristas no da señales de pánico. Si bien los depósitos privados en pesos como en dólares han caído en este periodo, también han caído las reservas central, son los argendólares lo que mayor drenaje están mostrando, a razón de unos 400 millones diarios. El sistema está preparado para enfrentar eso. También hay ejercicios de desperfilamiento amigable. ¿Qué significa esto? La deuda, el desperfilamiento implica estirar los plazos sin quita
y obviamente sin baja de intereses. Recortes van a negociar nación con provincias en paralelo con la embestida de las provincias ante la Corte. Hoy sería el turno de una decena contra el impacto de las medidas de Macri. La Casa Rosada citará de manera individual a los ministros de Economía para apaciguar las quejas de los distritos. La intención del gobierno es neutralizar la acción judicial, desarmar la estrategia en bloque que encararon la semana pasada los gobernadores de la oposición. En Chubut se agrava la crisis y ya afecta a petroleras. Kicillof de campaña en territorio enemigo. Batalla bonaerense sobre el Modoca. Macri respira y Alberto Fernández arma un plan para estabilizar la economía. Bueno, por acá teníamos también el tema ilusión de los mercados con un giro menemista de Fernández. El economista Emanuel Álvarez Agis, devenido consultor estrella del sector privado desde que se posicionó como uno de los referentes del Frente de Todo, suele apelar a la figura del péndulo para describir el escaso margen de acción que tendrá el próximo presidente, tanto si quiere virar hacia la izquierda como si quiere aplicar una política liberal. Sacudido después de las pasos, grandes inversores y empresarios parecen empezar a convencerse de ello. Algunos fondos de inversión de Wall Street, que antes de las primarias advertían que suspenderían sus viajes al país si ganaba Alberto Fernández, están revisando estos planes. Boca suma confianza, River intriga, el G7 acordó ayudar a los países de la Amazonia. Bolsonaro dijo que ya controla la situación, el humo está por llegar al centro de la Argentina. 8 horas 32 minutos, 13.8 la temperatura, 13.8 la térmica también, en un día donde el fondo se reúne con la CUNSA. Nosotros a esta hora les proponemos Momento Despertador. Proyecciones, para estar siempre en tiempo. Un día de estos en que suelo pensar, hoy va a ser el día menos pensado. Nos hemos cruzado, has decidido mirar a los ojitos azules que ahora van a tu lado. Desde el momento en el que te conocí, resumiendo con prisas, tiempo de silencio. Te juro que a nadie le he vuelto a decir que tenemos el récord del mundo en querernos. Por eso esperaba con la carita empapada que llegaras con rosa, porque ya sabes que me encantan esas cosas que no importa si soy tonto, soy así. Y aún me parece mentira que se escape mi vida. Imagino lo que vuelves a pasarte por aquí, donde nos vieras cada tarde. Como siempre la esperanza dice que te quitas, sí. Escapando una noche en los dedos del sol, me pediste que te diera un beso con los baratos que salen. Con este tema Rosas, canción de la agrupación La Oreja de Van Gogh, tercer sencillo del álbum Lo que te conté mientras te hacía la dormida, está considerada entre otras como una de las canciones más recordadas y memorables del grupo. Estamos hoy festejando el cumpleaños de Amaya Montero, cantautora española de pop y baladas, reconocida por su peculiar timbre de voz, conocida vocalista de La Oreja de Van Gogh en diciembre de 1996, estuvo en dicha banda hasta el 19 de noviembre del 2007, fecha en que anunció su retirada del grupo y después comenzó su carrera en solitario. Ha cantado en español, en catalán, en francés, en inglés, en italiano, en euskera. Bueno, alguien que ha cantado temas como Cuéntame al oído, Cuídate París, La Playa, Pop, Puedes contar conmigo. Bueno, y este tema, Rosas, que es una de las más famosas y más recordadas del grupo de La Oreja de Van Gogh. Como siempre la esperanza dice que te quedas, sí. Y es que empiezo a pensar que el amor verdadero es tan solo el primero. Y es
En Ecomedios, Informe Agropecuario, con Sebastián Nini. La Bolsa de Comercio de Rosario celebró su 135 aniversario. Funcionarios nacionales, provinciales, municipales, socios y empresarios se reunieron en la sede de la entidad rosarina. La noche del jueves, las tradicionales salones de la institución fueron el marco ideal para repasar los 135 años de historia de la Bolsa de Comercio de Rosario. Largas charlas y reflexiones sobre el quehacer del agro, los mercados y la industria fueron los protagonistas de la noche ante la atenta mirada de funcionarios nacionales, provinciales, municipales, directivos de la Bolsa, socios y empresarios. Durante la ceremonia disertaron el presidente de la entidad rosarina, Alberto Padoan, el ministro de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación, Luis Miguel Echevere, y el gobernador de Santa Fe, Miguel Lipchik, junto a la intendenta de Rosario, Mónica Fein. También estuvo presente el presidente de Matbarrofex, Andrés Ponte. Para mí fue un orgullo, un sentimiento de pertenencia a la Bolsa de Comercio de Rosario. Con el grupo de personas que me acompañan hemos trabajado a full, dándole todo el tiempo de nuestro trabajo y de nuestra vida laboral a la bolsa, trabajando para que llegue a una nueva era de innovación, de desarrollo, de emprendedurismo, y si bien queda mucho por hacer, me voy con la tranquilidad de haber hecho todo lo que pueda para nuestra querida bolsa, dijo el presidente Alberto Padoan. Soy Sebastián Nini, andando el campo, por Ecomedios. Señor productor, un manejo responsable del ganado no solo mejora la productividad, sino la calidad de la carne. Por eso, para atender el bienestar animal, es necesario implementar buenas prácticas de manejo con instalaciones adecuadas y evitar el estrés del ganado durante el arreo, la carga y el transporte. Con la ganadería, ganamos todos. Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina. Informe Agropecuario, en Ecomedios, por Sebastián Nini. OnFit, la primera cadena de gimnasios low cost premium de la Argentina. www.onfit.com.ar. ¡Ay, pero qué tarde que se me hizo! Me tengo que apurar porque si no, no llego. No. ¿Pero seguro? ¿Qué problema? Bueno, vamos a encontrar una solución. Bancame ahí que en 2 minutos estoy con vos. Bueno, vos ahora te tenés que ir. Sí, pero yo quiero hablar de esto ahora. Cuando llegue a casa te llamo. 3 de cada 10 muertos en el tránsito son peatones. Cruzá siempre por la senda peatonal o esquina, respetando los semáforos. Allí, todos los vehículos deben darte prioridad. Luchemos por la vida. El monóxido de carbono es un gas peligroso y sin olor. Para saber cómo cuidarte, entra a buenosaires.gov.ar/salud. Buenos Aires Ciudad. Vamos, Buenos Aires. Podés vernos en vivo en ecomedios.com. Contenidos audiovisuales. Conectate con nosotros. youtube.com/ecomedios 1220. Hasta las 9. Proyecciones con Jorge Ruseler por Ecomedios. Días de incertidumbre parecen, y sin embargo hay muchas cosas que son parecidas a lo que siempre vivimos. La mayoría del peronismo y el desastre de la economía. Tendríamos que estar acostumbrados a esta altura. Pero me gustaría sobre todo resaltar algo que para mí es un cambio fundamental. Sí. Si esto sigue como prevemos, bien, y hay una transición, una alternancia democrática en diciembre, o una reelección, Sí. improbable pero no imposible, vamos a haber terminado con una maldición de 90 años, en que ningún presidente que no sea peronista o militar termina un mandato constitucional. 1928. Es cierto. Fue la última vez. Así es que cierto. hay algún aprendizaje. Marcelo Argentina, T. de Alvear, ¿no? Tal cual. Claro. Claro, y es realmente una importancia enorme a nivel histórico esto. Sí, es una prueba de éxito político. El problema es que el fracaso económico lo esconde, pero tenemos que mirar la foto grande para darnos Claro. cuenta de que algo avanzamos en este tiempo. No somos el mismo país de siempre, metidos siempre en el mismo remolino de fracasos. Algunas cosas funcionaron bien, aunque sean chiquitas, en el mediano plazo las vamos a apreciar mejor. Claro, ¿crees que sí? Sí.
las vamos a apreciar. Ahora sí, si tenés que ver, bueno, lo que sucedió hasta ahora en este 2019 y sobre todo el resultado de la elección que conocimos en Las PASO, que como decías vos recién, más allá de que existe todavía una chance de reelección de Macri, bueno, todo indicaría que los números están a favor de la fórmula Fernández-Fernández. ¿Crees que es el fin de un ciclo político o de algo nuevo que estábamos viviendo los argentinos? Probablemente sí, un ciclo corto, un ciclo de 4 años. Como se había terminado antes, un ciclo más largo, de 12 años, el ciclo de los Kirchner. Y esto es bueno que los ciclos se terminen con elecciones y una alternancia, una asociación pautada por la Constitución. En los países más desarrollados, los ciclos son más largos, duran 2 o 3 mandatos. Pero mientras sean mandatos completos, la cosa está avanzando. Se está moviendo en el sentido correcto, con los costos que estamos viendo a nivel económico, que son grandes. Hay muchos que dicen que se ponen en juego 2 modelos de país. ¿Vos creés esto? No. Argentina es un país dependiente y periférico. Y no hay una decisión argentina que nos saque de la dependencia de la periferia. Lo único que nos saca de la dependencia de la periferia, es decir, depender de China y de Estados Unidos, es desarrollarnos. Y para desarrollarnos hace falta mucho tiempo y más de un gobierno. Hace falta acuerdo entre los partidos. Ningún partido solo consigue el desarrollo de un país. Hace falta que se sienten, que charlen y que acuerden. ¿Y es posible eso en la Argentina? Es necesario, es imprescindible. Claro. Es necesario, digo, pero bueno, la historia también indica que cada gobierno nuevo que llega hace borrón y cuenta nueva y empieza con su nueva fórmula, ¿no? Hay señales positivas. Los nombres de las coaliciones que se presentaron. Juntos por el cambio, frente de todos. Consenso federal. Aunque sea implícito, aunque sea tácito, aunque sea subconsciente, los líderes políticos argentinos se están dando cuenta de que hay que hacer cosas juntos, todos, y buscando el consenso. Eso para mí es una pista de que alguien se está dando cuenta que hace falta algo más que gobernar unos contra otros. ¿Crees que de alguna manera esto podría llegar a ser el primer paso del fin de la famosa grieta de la cual hablamos tanto los argentinos y en la cual estamos encerrados de alguna manera? La grieta como la conocimos probablemente sí, como la conocimos en el sentido de kirchnerismo y antikirchnerismo. Sí. La división del país entre peronistas y no peronistas, no. Y no me parece malo. En todo el mundo hay partidos políticos, hay diferentes ideologías y hay partidos que representan clases sociales. Y cada clase tiene derecho a una representación electoral. Los sectores populares tienen a su partido, las clases medias tienen al suyo. Y eso está bien. Lo malo es cuando la grieta separa a los partidos y los hace competir sin cooperar. Lo necesario es que compitan las elecciones y cooperen entre elecciones. Yo soy optimista. Porque la crisis produce aprendizaje. A pesar de la profundidad de la grieta que vivimos y vemos hoy los argentinos. Sí. Esta es una grieta atípica, la grieta argentina, la del kirchnerismo, antikirchnerismo, porque no dividió las clases. Dividió familias, dividió amigos. Dejábamos de reunirnos los domingos porque no soportábamos a nuestro cuñado o a nuestra prima pensando diferente que nosotros. Y eso es bueno, porque era la misma clase social la que tenía diferentes posiciones ideológicas. Lo grave es cuando las clases se enfrentan entre sí, porque eso genera un conflicto que puede derivar en violencia. Pero si el problema es familiar, si el problema es entre amigos, a la larga lo podemos resolver. Claro. Andrés, ¿cómo viste la elección en la provincia de Buenos Aires? Vos tenés una mirada interesante con respecto a la provincia de Buenos Aires, no solamente en comparar la provincia de Buenos Aires con el resto de las 23 provincias, sino también la provincia de Buenos Aires y sí misma, ¿no? Internamente. La provincia de Buenos Aires es tóxica para el país y es tóxica para sí misma. Yo tengo un diagnóstico de la provincia que la conducción de Cambiemos nunca compartió. Y esta toxicidad se manifiesta en lo siguiente. Con el 38% del padrón electoral, todo candidato presidencial tiene incentivos para priorizar la provincia, para decirle a los bonaerenses que los va a favorecer. Pero cuando es electo, tiene 27% de los diputados bonaerenses y 4% de los senadores. Tiene todos los incentivos para relegarla. Porque le tiene que dar plata a los demás gobernadores y a los senadores de otras provincias. Y lo hace. Entonces, Alfonsín, que era amigo de Armendáriz, le quitó coparticipación. Macri, que nada quería más que la reelección de Vidal, también la jorobó, también le sacó plata. ¿Y qué hace la provincia cuando la nación la perjudica? Es una provincia enorme que no pone presidente, saca presidente. Y no solamente sacó a Alfonsín, más o menos, a De la Rúa más claramente, sacó a Duhalde, porque a Costec y Santillán los mata la policía bonaerense. Entonces la provincia lo que genera es tal inestabilidad porque es perjudicada por el país, que perjudica al país. Si este diagnóstico es correcto, la solución es terminar con esa provincia. ¿Cómo? ¿De qué manera? Dividiéndola.
La provincia de Buenos Aires es tanto más grande que las demás, tan hipertrofiada está, que si dividís a la provincia en dos, son las 2 provincias más grandes del país. Si la dividís en 3, son las 3 provincias más grandes. Si la dividís en 4, también. Córdoba se va corriendo cada vez más, que es la segunda. Sería la quinta si dividís a Buenos Aires en 4. Tan gigante es. Y el conurbano es una cosa muy diferente al interior. Exacto. Algo que hacía hincapié, por ejemplo, la campaña de Cambiemos es los que queremos, los que amamos a la provincia de Buenos Aires. Es decir, nadie ama a la provincia de Buenos Aires. No existe la identidad del bonaerense. No existe el bonaerense como tal. Nadie defiende a la provincia como un cordobés o un mendocino defiende a su provincia. Un matancero, un marplatense, un alabarriense, alguien de Tapalqué, no se sienten bonaerenses en ese sentido. No tienen nada que ver con el de San Isidro. Claro, no existe con esa identidad. López. Porque no existe el interés común. El conurbano mira la ciudad de Buenos Aires. Andrés Malamud, El en interior diálogo mira con la gente de La Nación Más. Decíamos que Florencia Donovan escribe hoy una nota, La ilusión de los mercados con un giro menemista de Fernández. Bueno, ahí lo que están hablando es que sacudidos después de las pasos, grandes inversores y empresarios parecen empezar a convencerse de ello. Algunos fondos de inversión de Wall Street que antes de las primarias advertían que suspenderían sus viajes si ganaba Alberto, revisan esos planes. No solo no estarían cumpliendo sus amenazas, sino que en los últimos días dicen que empiezan a ver al candidato del kirchnerismo rubio y de ojos celestes. En los próximos días el Instituto de Finanzas Internacionales, el poderoso think tank que nuclea los grandes bancos y fondos internacionales, va a aterrizar con una delegación de asociados. Existe la creencia entre algunos inversores de que la fragilidad de las condiciones macroeconómicas harán que en caso de acceder a la presidencia Fernández se vuelque a la ortodoxia económica. No sueñan con una serie de neomenemismo. El que haya trascendido que consulta a Martín Redrado y a Carlos Melcoñán ayudó a alimentar la idea. El mercado es especialista en construir relatos para justificar después sus inversiones, o malas inversiones, ¿no? Aunque no siempre se ajusten a la realidad. En 2007 Wall Street se ilusionaba con una Cristina que tenía a Alemania como modelo. En las elecciones del 2011 con una presidenta que aplicaría una sintonía fina que ayudaría a atacar los desequilibrios macroeconómicos, y tras las elecciones de medio término en el 2017 con un Mauricio Macri que haría todas las reformas necesarias para transformar a la Argentina en un país solvente de largo plazo. Bueno, la historia muestra que contra lo que creen popularmente, Wall Street maneja mucho dinero, pero no necesariamente tiene información certera. Lo que está claro en todos los escenarios que manejan grandes bancos y economistas que hoy están cerca del principal candidato de la oposición es que una reestructuración de la deuda será casi inevitable en caso de que se repita en la elección real el resultado de las PASO. La duda es si será un canje a la ucraniana con extensión de plazos, baja de tasas y una quita baja, o a la uruguaya con extensión de plazos pero sin quita. El economista Guillermo Nielsen dijo en una charla en una sociedad de bolsa que aspiraba más a un reperfilamiento de vencimientos de segundo tipo. Los bancos ya le están haciendo llegar al frente de todos sus servicios. El empresario Fernando Zulichín se contactó con el candidato Sergio Massa para vincularlo con Mathieu Pigas de Lazard, el Banco Europeo que en el 2003 fue el primero en asesorar al equipo que comandaba Roberto Labaña en el canje de deuda. En el frente de todos hay por ahora muchos referentes económicos, pero no una planificación tan evidente de los roles que podría asumir cada uno en caso de que Alberto llegue a la presidencia. Alberto habla con todos, pero no creo que hasta ahora le haya ofrecido nada a nadie sin ser uno de los más cercanos referentes. No tiene sentido que Alberto hoy diga quién va a estar en su gabinete, porque si no, la mitad después se queda sin ganas de trabajar, continuó. Se descuenta que Fernández va a buscar acercarse a Wall Street después de octubre. Hace tiempo que la Cámara de Comercio norteamericana, que nuclea empresas de origen de ese país, planea un viaje para él. Solo será cuestión de poner la fecha. Fuentes de la Embajada de Estados Unidos en Buenos Aires confiaron que Fernández almorzó con esa representación diplomática en el 2017 y que es uno de los muchos argentinos con los cuales la Embajada mantiene un diálogo abierto y productivo. La falta de financiamiento será el principal desafío que hay que resolver para quien asuma en diciembre. Desilusionados y molestos con Macri tras las fuertes pérdidas que soportaron las últimas 2 semanas, algunos bancos coinciden en que esta vez los inversores procurarán ser más cautos. En retrospectiva, parece increíble que a comienzos del 2018 una empresa como Molinos Cañuela, que entró en una mora bancaria récord hoy renegociada, hubiera estado a punto de vender sus acciones en la bolsa. El problema del financiamiento no es exclusivo del soberano. La Secretaría de Energía le comunicó a las empresas que habían manifestado su interés de participar en la licitación del gasoducto de Vaca Muerta con Sariqueló y en una segunda etapa con San Nicolás, que se posterga la presentación de ofertas para noviembre.
Esto es una vez que se conozca el resultado electoral. Nadie va a hundir miles de millones de dólares si no se sabe si se mantienen las reglas de juego. Si cambia el gobierno es muy probable que esto se frene hasta no ver qué hace la nueva gestión. El gasoducto es, junto con la planta de licuefacción de gas, una de las obras fundamentales para el negocio del gas no convencional en la Argentina. Solo el 4% de Vaca Muerta por ahora está siendo explotado y no crecerá el negocio si no se invierte en infraestructura para colocar el gas. Había dos grupos interesados en esta obra, un consorcio formado por TGN y TGS y un grupo empresario cercano que iría de la mano del ex menemista Julio César Araoz. La obra completa está estimada en 2.000 millones de dólares. Entre las empresas internacionales se empieza a instalar el temor que se puedan reimplantar controles para el giro de dividendos, así como las limitaciones para la compra de dólares. Nuevamente, la escasez de financiamiento externo podría redundar en medidas poco amigables para la inversión, más aún si el gobierno de Macri llega a diciembre con poco aliento, eso significa con pocas reservas. En las oficinas de banca privada, en tanto, imaginan que con Alberto podría haber una penalización impositiva para aquellos argentinos que blanquearon dinero en el 2016. En una charla en un banco, Redrado sugirió que un eventual gobierno de Fernández podría buscar implementar un nuevo blanqueo de capitales. Para que algo así funcione, debería haber garantías que lo primero no se va a dar. Para el corto plazo, los inversores están mirando qué sucede con la renovación de letras del Tesoro. El gobierno tiene vencimientos por 10.500 millones hasta el 27 de octubre. Según Delfo, si se logra renovar el 70% en pesos y el 30% en dólares, la situación será manejable siempre y cuando el fondo libere los 5.400 millones que tiene que desembolsar antes del 15 de septiembre. En Hacienda confían en que el dinero estará como acreedor mayoritario el propio fondo. Hoy no le conviene patear el tablero, que la delegación del fondo haya sido testigo el sábado de la manifestación en Plaza de Mayo en respaldo de Macri, le sumó unos puntos al lobby oficial. Envalentonados en el gobierno, buscan presentar en los próximos días medidas que no solo vuelvan a mostrar activo al gobierno, sino que además sirvan para compensar en parte el impacto del traslado de la devaluación a los precios. El viernes, el Banco Nación cerró con grandes cadenas de supermercados un acuerdo para ofrecerles descuentos del 50% en las compras con tarjeta. El beneficio será los miércoles o sábados de la primera y segunda semana del mes y se extenderá hasta diciembre. Habrá un tope de devolución de 1.500 pesos por transacción. Paradoja de la crisis, en los supermercados admiten que el pánico, un rebrote inflacionario post-devaluación, provocó una importante mejora en su volumen de ventas, pero a pesar de que los precios se ajustaron en promedio un 20%. Bueno, ahí tenemos la nota en La Nación de hoy de Florencia Donovan, muy interesante en el sentido que hay una ilusión de los mercados con un giro menemista. 8:54, presentamos el informe. Informe Rousseler. Las reservas reales ya se ubican por debajo de los 14.000 millones de dólares. Se perdieron reservas por 9.000 millones en agosto. Hay salida de depósitos en dólares buscando caja de seguridad. Los depósitos a plazo fijo en pesos no caen y se renuevan a tasas superiores al 50% anual. Los números del mercado fueron malos. Vamos a ir desgranando. Inversión extranjera directa en el año 2019 ascendió un promedio de 268 millones de dólares mensuales, cuando el año 2018 fueron 202. Hay más inversión extranjera, pero es un número irrelevante en términos de lo que es el PBI argentino. Con estos montos no se logra una mejora significativa. En inversión en cartera, en el mes de julio la salida de fondos fue de 850 millones de dólares. La sangría no parece terminar nunca. En los últimos 16 meses, desde abril en adelante, la salida de fondos fue de 10.700 millones. Nada hace presagiar que en agosto, luego del resultado electoral, no observemos una salida mayor de fondos. Atesoramiento de dólares billetes, el total de dólares comprados en julio fue casi de 2.000 millones de dólares, suma que para el año 2019 de un total de 8.000 millones, 8.087 millones. Si bien la dolarización de cartera es sustancialmente menor a la de años anteriores, no deja de ser preocupante su persistencia en el tiempo a pesar de la recesión imperante. Inversiones de residentes en el exterior, otra cuenta que refleja salida de fondos
desde cuentas locales al exterior. En lo que va del año se fueron 5.740 millones, una cifra similar al del año pasado. Turismo, el neto es una salida de fondos. En el mes de julio se fueron 451 millones, ingresaron 153, se fueron 604. Es la segunda mayor marca del año después del récord de enero de 550 millones. En los últimos 12 meses por esta cuenta se fueron 4.200 millones. En julio, previo a las elecciones, el mercado, lejos de apoyar, estaba retirando plata. La inversión en cartera siguió saliendo, la inversión de residentes en el exterior es similar al año pasado y el atesoramiento sigue en un nivel muy elevado. El 31 de julio las reservas eran de 67.800 millones y hoy se ubican en 58.900 millones. La baja es de 9.005 millones, una cifra preocupante. En la semana que se inicia se renuevan letes para un total de 1.600 millones. Es fundamental que se logre una renovación total, de lo contrario volveremos a una fuga de dólares que afectará el stock de reservas. Más allá de todas las semanas el Banco Central vende dólares por 400 o 500 millones. ¿Cómo están los números anuales? Las reservas en los últimos 12 meses crecen el 11%, la base monetaria aumenta el 1% y el endeudamiento del Banco Central crece al 45% anual. El stock de reservas reales está en 13.000 millones. Necesitamos urgente que el fondo haga el desembolso de los 5.400 millones para poder afrontar todos los vencimientos de acá a fin de año. Los depósitos sin grandes novedades se siguen renovando sin problemas. Los depósitos a plazo fijo en pesos que crecen a una tasa del 37% anual y se nota alguna salida de los depósitos en caja de ahorro y plazo fijo en dólares, pero no por sumas relevantes. En lo que va de julio se fueron 2.500 millones. Esto sumado al rescate de repos que se llevó adelante la semana pasada, el mix de rescate de repos, compra de dólares, vencimiento de letes, está haciendo que las reservas bajen en forma acelerada en agosto y esto impactó en el balance central, en donde observamos una caída de su patrimonio que llegó a 5.845 millones. Esta caída se produjo por una brusca caída del activo y una menor baja del pasivo. El ministro el fin de semana, que estuvo por todos lados, dijo que las reservas están para usarse y que el precio del dólar es bueno. Bueno, vamos por parte. El dólar de 55 no es un mal precio. Si tomamos el dólar del 2011 a precios de hoy, valdría 54. Y si lo comparamos con el peor momento de la Argentina, que fue el 2002, tendríamos un dólar de 75. Si tomamos el precio del 2015, tendríamos un dólar de 36. O sea, el dólar está a un valor competitivo. No es el dólar bajo del 2015, tampoco es el dólar locura del 2002, pero es el dólar del 2011, que es un buen tipo de cambio para exportar. ¿Por qué la gente compra tantos dólares en esta coyuntura? Hay una versión no confirmada que si el presidente Alberto Fernández podría haber un desdoblamiento en el tipo de cambio con un dólar comercial y uno financiero, y si ello ocurre, el dólar financiero sería muy elevado para desalentar el atesoramiento y los viajes al exterior, por eso hay una demanda de dólares muy importante. Y si esto fuera cierto, tendría que haber obviamente compras de pasajes al exterior, comprando en 12 o 18 cuotas con algunas tarjetas. ¿Qué pasó en los mercados nocturnos? Esperábamos un desenlace más complicado luego de los anuncios de Trump el viernes último, escalando el conflicto entre Estados Unidos y China. El yuan se devaluó el 0,73%, yendo a 7,14. Esto implica una devaluación entre 1 y 2% en las monedas emergentes. El real el viernes había cerrado 4,2. En cuanto a materias primas agrícolas, soja y maíz mostraron mejoras y el trigo achicó precios. Semana muy difícil, muy difícil, con un test complejo de sobrellevar, que son las letes. Las reservas son escasas, no hay demanda de pesos y todos los inversores quieren recuperar el crédito que le dieron al Estado cuando le prestaron dinero. Así, es imposible que baje la tasa de riesgo país o que las tasas en pesos decanten en un recorrido bajista. La transición se está sobrellevando con malos números y más charlas entre oficialismo y oposición. Está muy bien que hablen oficialismo y oposición y que se comuniquen, pero si las reservas no suben o el riesgo país no baja, las conversaciones no van a servir de mucho. Es decisivo que el fondo haga el desembolso de septiembre. El mercado está muy comprador de dólares, demasiados giros al exterior y concentración de billetes en cajas de seguridad. Bonos y acciones, más allá de los vaivenes locales, están afectados por el contexto mundial y esta semana no hay buenas noticias. En materias primas hay buenos precios para vender a futuro, pero es algo muy parecido al dólar. Tenemos sin vender todavía 32 millones de toneladas de soja, 20 millones de toneladas de maíz y 3 millones de toneladas de trigo. Si bien el stock no puede ser cero,
es elevado el stock de soja, ya que representa el 60% de la cosecha y en maíz el 40%. Está más para vender soja y postergar la venta de maíz que para que lo que vemos que realiza el mercado, que es vender maíz y guardar soja. Esto en lo que se refiere a los mercados. En lo que se refiere al reperfilamiento de deuda, que era este tema que estábamos haciendo mención, ¿no es cierto?, respecto de los ejercicios de reperfilamiento amigable que se está haciendo. Bueno, default y quita están descartados, pero el mercado aún descree y los bonos siguen muy castigados. Vuelvo a decir que es clave, todo esto es para diciembre, después de diciembre, pero el dato clave es qué va a pasar con la renovación de letras esta semana. Bueno, con respecto al tema del reperfilamiento, por ahora hay más incógnitas que certezas, pero se están barajando hipótesis de reperfilamiento para la deuda soberana. Poco es lo que se sabe de estos ejercicios. Todavía no hay nada, dicen algunos de los especialistas que trabajan cerca de Alberto, pero lo que hasta ahora trascendió es, primero, el default no es una posibilidad ni siquiera remota. Segundo, en caso de tener que reperfilar, se tratará cada título en forma individual. Tercero, no habrá quita de capital. Y cuarta, cualquier acción será acordada con los acreedores. Son definiciones que de alguna manera deberían haber llevado tranquilidad a los inversores, sin embargo, no parecen haber despertado credibilidad. Todavía hay voces disonantes entre la oposición como para que se admita como válido este horizonte de mayor sensatez que apenas comenzó a germinar. Esto se ve en los precios de los bonos en dólares, que el viernes volvieron a ser castigados y terminaron las semanas con caídas de hasta el 17%. Por ejemplo, Gustavo Nefa, director de Fingurú, explicó por Twitter cómo los bonos con jurisdicción argentina no tienen cláusula de cross default ni class action, su eventual incumplimiento no afectaría al resto de los títulos que continuarían bajo la categoría de performing, es decir, sin trabas para pagar normalmente cupones de renta y amortización. Bueno, este es el tema del reperfilamiento que sin duda es uno de los tantos temas que se está hablando. Por otro lado, el fondo parece dispuesto a girar los 5.420 millones. Hoy está el encuentro con el Frente de Todos, estará presente Alberto Fernández y el fondo quiere comenzar a negociar, los locales no, discutirán por el financiamiento de la salida. Quienes están, obviamente, Guillermo Nielsen y Alejandro Werner. El equipo albertista tiene un número preparado para el encuentro, que desde la última reunión con Werner salieron del país 9.000 millones de dólares. Lo que está diciendo el fondo al gobierno, ¿qué está diciendo Alberto? Al gobierno, es que obviamente el problema central que está teniendo el fondo con el gobierno es que le está financiando la corrida. El stock total de depósitos privados en dólares ascendió a 30.133 millones al 20 de agosto. ¿Cómo están los bancos frente a los argendólares? Se pregunta hoy ámbito. La atención está puesta en el comportamiento de los ahorristas. Hasta ahora no se observan grandes movimientos en las colocaciones en pesos, en cambio los depósitos en dólares sí muestran un drenaje. Eso es lo que acabamos de ver. Hoy también un tuit interesante de los tuits del día, tuit de Eduardo Bolsonaro. ¿Quién es Eduardo Bolsonaro? Es diputado, es hijo del presidente de Brasil, Jair Bolsonaro. ¿Y qué puso en el tuit? Hay esperanza en Argentina, aguante Mauricio Macri. Bueno, se ve que tenemos un fan, un fan del presidente en el hijo del presidente de Brasil, Jair Bolsonaro. Guillermo Laborda hoy habla que la deuda entre Alberto Fernández está entre Hamilton y Rodríguez A. Bueno, ¿quién es Hamilton? Hamilton fue el primer secretario del Tesoro norteamericano que hizo su informe sobre crédito público en el año 1790 que le había solicitado al presidente George Washington. La deuda ascendía a 80 millones de dólares sumando los pasivos externos y domésticos. Los ingresos ascendían solo a 5 millones de dólares por aranceles o tributos. Los tenedores de bonos habían pasado de deuda a especuladores natos. Bueno, no tenía crédito externo de Estados Unidos y el papel moneda que emitía el Congreso carecía de valor. Hamilton, de 32 años, en ese momento hizo una fuerte defensa del pago de las deudas y asumió la de los estados para construir la reputación de la nación en lugar de defoltearla. Lo criticaron por pagarle a los especuladores. Hizo una simple pero brillante argumentación.
En tiempos de emergencia, la joven nación tiene que salir a pedir prestado. En tiempos de guerras, las necesidades podrían ser mayores. Para pedir dinero o para pedir baja de tasas es necesario mantener el pago de las deudas. Bueno, Estados Unidos hoy le debe mucho a Hamilton porque es el país que puede endeudarse más barato o por mayores montos en el planeta. Por las declaraciones que viene haciendo el tío Alberto, el candidato que apunta a ganar cómodamente las elecciones del 27 de octubre, lo vimos ayer en el mensaje, en el reportaje de más de una hora con Majul en América, se puede asumir que está más cerca de Hamilton que de Adolfo Rodríguez Sá, dice hoy el amigo Willy Laborda. ¿Por qué? Porque al sentarse en el sillón de Rivadavia va a encontrar altas necesidades de financiamiento, acceso limitado a los mercados, una economía en recesión y una posición fiscal muy comprometida. Pero siguiendo a Hamilton, escenario peor sería no pagar, porque todo el país, la nación, las provincias, las empresas, las personas, todos entraríamos varios años en cesación de pago. Por eso la palabra default queda totalmente de lado. 9:07 con 13,8 de temperatura. Ha entrado este estudio. Tengo el honor de presentar este pase con el señor Néstor Sibona, en reemplazo momentáneo o cuasi permanente, digamos, del señor Hugo Grimaldi. Néstor, ¿cómo te va? Buen día, ¿qué tal, Jorge? Un saludo para todos. No sé si tan momentáneo, según cuánto vale un mes dentro de la vida. En la vida momentáneo. Y en estas circunstancias económicas y políticas son muchísimas. Grimaldi merecía para toda, eso te estaba muy estresado. Para Grimaldi. toda la trayectoria periodística de Hugo es... Sí, no, y sobre todo lo que más impactó en él es la mala carrera de Huracán el año pasado. Sí, se pierde el partido de esta noche. Y bueno, va a estar en vuelo. No tiene ningún problema. No. Yo te digo, las últimas semanas ya le venía mencionando, el otro día le mencioné el partido con Patronato. Y demás, no quería saber nada de Huracán, No quería ni hablar. Lo da como, viste, cuando decís, bueno, este año está hundido, chavo, otra cosa. Sí, aparte, lo mandó a pérdida, te digo. Lo mandó a pérdida. Sí, no sé si es un poco prematuro, porque vamos por la fecha 5 del torneo, pero... vienen arrastrando es una mala cierto racha. que frente a todas las preocupaciones que existen hoy, políticas, económicas, sociales, y la verdad que el fútbol muchas veces pasa a segundo lugar. Claro, y sí, bueno. Incluso hasta me da la sensación, faltan 6 días para el clásico de ¿viste? River Boca. No hay clima. No hay clima. No. Y yo, pues, ¿sabes que yo tenía la sensación, después de todo el despelote del año pasado, de River Boca, de cuando, bueno, todo lo que vivimos en diciembre, el partido en España y demás, yo tenía la sensación que este año River y Boca no iban a jugar. ¿Viste a cómo venía el clima a fin de año? ¿Viste que venía una cosa explosiva? Prácticamente era la segunda grieta, digamos, más o menos. Sí, tal cual. Era así. Entonces yo dije, seguro que el año que viene lo van a... Bueno, claro, lo que pasa es que el devenir de las cosas... Está bien, lo programaron dentro de las primeras fechas, cosa que no sea un partido decisivo. Sí, exacto. ¿No es cierto? Eso por un lado. Y segundo, no sé por qué, pero juegan en cancha de River y como viene armado el fixture, tendrían que estar jugando en Boca. Porque ayer Boca fue visitante, River fue local... ¿No es cierto? Y están jugando, la semana que viene, están jugando en River. Es una buena observación. Se lo vamos a preguntar a Gerardo Puig. A mí también me llamó la atención. Yo no sé si es algo de ese, pero no tendría que ser de seguridad porque ayer, el año pasado, el despelote fue en River. Fue fuera de la cancha. Claro, por eso. Exactamente, por eso pero bueno, es cierto. Jugaron en Boca y no hubo problema el primer partido. No, es cierto. Ahora vos fijate, se habla de cerrar la grieta, de pacificar, de aumentar la tolerancia y todavía en la capital federal los partidos son entran solamente los locales. Sí. Y a mí hay algo, mira, yo vi el viernes por la noche, pero la verdad que no acierto a adivinar. El único partido importante fue San Lorenzo Arsenal. Pero me llamó la atención que a las 12 de la noche, por la avenida Garay, cerca de Boedo, una custodia, te diría, de 4 patrulleros, una camioneta, motos, custodiando 3 ómnibus de larga distancia, que evidentemente llevaban alguna hinchada. De hinchas, sí. Y la verdad que decir, estamos usando recursos para sí, eso. Sí. Yo creo que se rompen muchos discursos. Es como demasiado, ¿no? Bueno, tenemos por delante una semana interesante, como todas, las Pintan, desde el 1 de enero, más o menos. Faltan 2 meses para las elecciones. Exactamente. Mañana van a faltar. Por eso, 2 meses y un día. Eso, 61 días. Me parece que son 2 meses
donde hay que tener el casco puesto, digamos, como mínimo, Sí. y el cinturón de seguridad bien abrochado, te digo. Esta semana tenemos al Fondo Monetario y aquí mirando las cuentas y mirando las encuestas. Tenemos un test importante con el vencimiento del ETE, vos ya lo habías dicho más temprano, está muy bien reflejado en la tapa del Cronista. Sí. Y tenemos también el regalito de los mercados externos, que bueno, hoy Sí, que Trump siempre le agrega alguna cosita. exactamente, ¿viste? Sí, Cuando sí. está todo más o menos que uno dice, bueno, por ahí se tranquiliza la cosa, bueno, estaba mirando un poco los Vos sabés, índices. yo cuando el viernes vi el tuit de Trump, el tuit ese famoso que escribió sobre las empresas que se tienen que ir de China. Sí, y- dio la orden. Dio la orden. Una imagen, una fuerte símbolo de liberalismo económico. Lo eso, primero ¿eh? que pensé, a este muchacho, ¿por qué no le sacan el tuit? Una buena vez, hay que sacarle el teléfono. Sí, tío. pero que aparte no es solo de política internacional, De sino cualquier que también cosa, aprovechó ¿no? Cualquier el tuit, cosa. el Twitter, mejor dicho, para criticar a Jerome Powell, el presidente del Banco Central de Estados Sí, Unidos, sí, diciendo que no sabía si era más enemigo que el presidente chino. Esto es Sí. una locura. No, eso es una. Salió en la semana con todo el tema de Groenlandia. Que es una El payasada tema total. Groenlandia, pero y nosotros ya lo veníamos diciendo que la guerra comercial se transformó entre China y Estados Unidos en un ojo por ojo, ¿no? Sí, Vamos a sí. bajar los aranceles, bueno, yo no te bajo Sí, más. sí. Bueno, vos también. La verdad que en una escalada con que nadie sabe dónde termina, exactamente, o que termina mal en una recesión internacional porque todos Claro. se están cubriendo nuevamente de una crisis. La verdad que el contexto internacional no ayuda. Linda situación de contexto internacional agarra el presidente que salga, ¿no? De la elección, ¿no? Y desde ya, el Porque panorama esto externo... va a seguir, digamos. Hay algunas cosas que pueden puntualmente beneficiar a Argentina, pero en un contexto de Sí, menos embarrado, crecimiento mundial. sí. Un país que necesita exportar sí o sí, aumentar las exportaciones porque tiene vencimientos por delante de deuda, que hacen falta dólares, y la gran restricción crónica de la economía argentina, la verdad que no ayuda a este panorama internacional. Tratemos de no embarrarla desde adentro. No, desde ya. Aunque la verdad, no sé si pudiste, me gustó mucho la nota de Willy Laborda, también hay otra nota recomendable en La Nación de hoy, la de Florencia Donovan. Sí, leí una parte, sí. Que bueno, no hay muchos márgenes para irse de un extremo al otro. El problema es que el prontuario argentino siempre te demuestra que hay un cachito más de margen. Sí, lo que está muy lindo de la nota. No solo hacia los costados, sino hacia abajo, eso es lo que me preocupa. Lo que está muy lindo de la nota de Florencia Donovan, que es la realidad, es que Wall Street siempre arma una historia. Exactamente. Y detrás de esa historia empieza la cuestión de vender productos, animar escenarios nuevos, bueno, en fin. ¿no? No, es que claramente el argumento de muchos colegas nuestros de televisión es moriremos todos. Sí. Y la verdad que... eso me tiene podrido. Hace ruido, pero la vida sigue. Te digo que todo ese tipo de... Bueno, siempre lo hablamos con Hugo Correa. Claro, él tiene puntualmente contra una señal televisiva, yo contra unas cuantas. Sí, yo estoy contra varias. Yo contra varias. Pero, pero también dentro de esas señales hay un poco de todo, ¿no? No, hay de todo, pero esa cuestión, viste, del pánico vendido sobre cuestiones de que lo único que estamos haciendo es la profecía autocumplida, porque si lo que realmente estamos buscando, estamos diciendo, ¿tiene reservas el central? Sí, administradas con la plata del fondo, llega. ¿Es problema los vencimientos del ETE? Yo creería que el gobierno de Macri está blindado, se blindó en términos de... ayudaría a una renovación más alta, pero está blindado. Exactamente. La situación de Argendólares, lo mejor que tiene el sistema financiero es el esquema de Argendólares, porque es un sistema donde los dólares están prestados a comercio exterior y el resto está en el central. Sí, riesgo de crisis financiera no hay, salvo una estampida de depósitos. Y los depósitos en pesos no están fugándose en forma masiva. Entonces, ¿por qué? Y porque son en pesos, están renovando en tasa. Porque bueno, hasta el 27 de octubre se supone que no cambia la política pasa monetaria, nada, tenés tasas altas, pero... No pasa nada. Y yo creo que en algún momento, acercándose la fecha, o a posteriori, va a haber una cuestión de una transición armada. Yo creo que para eso mismo está puesto la CUNSA. Ya la está viendo. Por eso está la CUNSA. Exactamente, porque a ninguno de los dos candidatos con mayores chances, y especialmente a Fernández, que es el que tiene más altas chances, le conviene que se les gobierne la economía y asumir sin reserva, porque ahí no tenés cómo para empezar. Seguro. Y eso la verdad que hay que entenderlo, como que también, el temor que despertó el kirchnerismo, la vuelta del kirchnerismo en los mercados fue causante del shock después del 11 de agosto, y ahora lo que se está tratando es de achicar daños. Pero la verdad que
Me parece que en la televisión hay una tendencia ¿viste? A agrandar la magnitud de todos los problemas. Vos viste que no llueve, diluvia. Si hace frío es ola polar. Si hay un viento es un tornado. Y otra cosa, con el humo de Brasil. Y ahora desde sí, el jueves como están con el humo de como Brasil. que hay que salir con una pantalla. Sí, por favor. O sea, el problema existe, pero démosle la justa dimensión, que son bastante importantes de por sí. Seguro, bueno, agrandar. Por eso te digo, ¿viste? Me parece. Así que bueno, te dejo que tenés un montón de temas. Sí, una semana interesante con muchísima información del fin de semana. Ahora le vamos a explicar a los oyentes de Periodismo a Diario, porque buena parte de las tapas de los diarios de hoy son la secuela de la importantísima información, cantidad muy de notas intensa, del fin de semana, sí. No solo notas, episodios, la marcha de Plaza de Mayo, Sí, las sí. declaraciones Qué de sorpresa Nietzsche. la marcha, ¿eh? Exactamente. Yo creo que es valorable porque fue espontánea. Sí, sí, Hasta sí. el punto, creo que la mejor demostración es que Macri, si El quería propio hablar... Macri, claro. No, pues si No quería tenía hablar de micrófono. Bacón no tenía con qué, con un Sí. megáfono Sí, tendría sí, que haber sí, hablado, sí. optó por las redes sociales, pero creo que para un gobierno que acaba de sufrir una derrota tan importante, al menos es Sí, le da un oxígeno. una inyección Sí. de ánimo para un gobierno que, bueno, se quedó encerrado en la autocrítica ahora, ¿no? Pasó de un extremo, un futuro mejor, a las obras, todo eso, a decir, uy, no evaluamos, no calculamos, y bueno, ya es demasiado tarde. Sí, es más, yo vi que hasta como el famoso reportaje que salió el domingo en La Nación de Marcos Peña, yo no sé si el reportaje estaba hecho antes o Seguro. después, ¿viste? Para mí Me estaba parece que hecho antes. Sí. Dijo algo así como que nos faltó calle, Sí, lo sí. tengo anotado por acá, Sí, territorio, autocrítica, todo, Por eso te digo. militancia, volver a la fuente. Y todo eso lo tuvimos el sábado, ¿me entendés? Espontáneamente. Exactamente. En una marcha convocada por Brandoni y Campanella. Exacto, y sin aparato, que Sí. es muy importante, porque muchas veces, la verdad que en pleno siglo XXI y redes sociales, medirla, que yo la verdad que no te sé decir cuánta gente hubo, porque Pero era mucha, ¿eh? vi por televisión y por fotos, pero es Sí. mucha gente, pero recalco esto, que fue espontáneamente. Y no solo en Capital, ¿eh? En muchos No, en lugares ciudades del del interior. interior, también, como Rosario, Córdoba, Mendoza, Mar del Sí, Plata. sí. Pero creo que se defiende un poco una idea de libertad, de que no estás obligado a que te lleven para ir. Yo tengo una anécdota, no sé si te robamos un minuto más al pase, que sea largo. Yo tengo una anécdota que me gustaría contarla. Yo una vez estuve en Cuba de turista, en la playa había la persona que se encargaba de acomodar las reposeras y todos esos hoteles all inclusive de Varadero, era ingeniero industrial. Y bueno, más o menos hablábamos en confianza, tratando, hasta que en un momento, claro, yo como soy periodista y vivo preguntando, en un momento me dijo, oye, tú no eres un serás espía. espía. Digo, no, soy periodista. Pero en ese momento todavía vivía Fidel Castro, hubo una manifestación, esa sí que era multitudinaria, te digo, 1,5 millones de personas, contra la Oficina Comercial de Estados Unidos por un problema de la detención de un diplomático cubano que se lo acusaba de espionaje y terrorismo, etcétera. Yo le pregunté, pero toda esta gente va espontáneamente, un poco ingenua la pregunta, pero con doble sentido. Me dijo, mira, aquí nadie puede ir por sus propios medios, y tú estás trabajando, y si no llegas a ir a la manifestación, al otro día puedes llegar a tener un problema. Y la verdad que vos decís, no, esto... los que Claro, choca, ¿no? elogian el modelo cubano, sería bueno que se den una vueltita, y te diría, no como turista, viví como un cubano, ¿no? Porque el tema, había 2 monedas, y creo que lo sigue habiendo, una para turistas, otra para los locales, racionamiento para uno, libertad para los otros. No es un lindo modelo para seguir. No, seguro. Por eso digo que es una cuestión tan espontánea, y yo cuando vi el reportaje y empecé a leerlo, digo, pero esto lo habrán hecho el viernes. O sea, ¿viste? Porque todo lo que criticaba, muchas de esas cosas son autocríticas, a gestión y demás, como que armado como para preparar esta segunda etapa con un Peña un poquito más descafeinado. ¿Viste? Eso es un poco la sensación Sí, exactamente. que me dio. Y otro dato te paso que me llamó la atención. Los reportajes de este fin de semana del nuevo ministro de Finanzas, de Hacienda, de Hernán Lacunza, te diría que fueron casi calcados, ¿no? Todos, en los distintos diarios, en Clarín, Nación, pero un detalle importante, página 12. Página También 12 tuvo su reportaje, y esto es un signo que hay que valorar, porque que yo recuerde,
Hace tiempo que no había funcionarios del macrismo que le daban un reportaje. Creo que fue buscado un poco para llevar tranquilidad. Sí, Página 12 a veces, yo es un diario que suelo leer poco, pero los informes financieros de los domingos muchas veces los leo porque dan una visión distinta y muchas veces tienen datos muy precisos. Es que te enriquece la diversidad, estés de acuerdo o no. Hoy volcaron para el otro lado porque hablan de una militarización del sur de la ciudad por este episodio terrible de esto de custodios de un supermercado. Que a golpes mandaron a una barbaridad, pero de ahí a una es lo que decíamos antes, ¿viste? Hacer un upgrade de todos los títulos es un problema. Bueno, los dejo con Néstor y con Periodismo a Diario, que bueno, tienen todo cargado, una realidad fuertísima. Nosotros mañana a las 8 estamos para hacer más proyecciones juntos. Chau, que tengan buen día. Desde Buenos Aires, transmite LRI 224, AM 1220, Ecomedios.